Televisión Legislativa presenta TVE Noticias Primera Emisión con Lorena Espinosa. Martes 13 de marzo de 2018, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a TVL Noticias Primera Emisión. Gracias a su sintonía a través del canal 42 en Quito y también en nuestro sitio web www.tvl.asambleanacional.gov.es. Hoy en las entrevistas estará con nosotros el asambleísta Pavel Muñoz, el expresidente de la Comisión de Régimen Económico asambleísta por Pichincha. Con él analizamos la coyuntura legislativa respecto de la elección de un nuevo presidente de la Asamblea Nacional. Arrancamos con la información. Revisamos el pico y placa. Hoy martes esta restricción vehicular rige para los vehículos cuyas placas terminen en 3 y 4 y está vigente desde las 7 de la mañana hasta las 9:30. Con el voto afirmativo de 119 legisladores, el Pleno de la Asamblea resolvió censurar políticamente al ex superintendente de comunicación, Carlos Ochoa. En el debate surgieron observaciones como reformas urgentes a la Ley de Comunicación. Con esta votación se censuró a Carlos Ochoa por incumplimiento de funciones. Poco menos de 20 minutos duró la intervención de Ochoa, ex superintendente de la Información y Comunicación. En su defensa argumentó que ciertos legisladores quieren ver paja en el ojo ajeno y no la viga que tienen. Ochoa dijo: soy culpable de regular y no censurar. He defendido a través de una ley lo que hoy en día buscan derogar. Sí, soy culpable de haber sancionado con mano firme pero con sentido de justicia a quienes creyeron que un medio les da el derecho a denostar y a denigrar. Y dijo: yo no he traicionado a nadie, he sido fiel a mis principios, a la ética y el derecho. Mirándolos a la cara, ¿pueden ustedes hacer lo mismo? Tras ello, el asambleísta Fabricio Villamar, uno de los interpelantes del juicio político, criticó la intervención de Carlos Ochoa, pues dijo que deja a su paso sanciones e irregularidades, incurriendo en el uso de sus atribuciones legales, coartando la libertad de expresión. Fue más allá de sus funciones e instauró un modelo en el que tenía la potestad de interpretar la norma de acuerdo a su subjetividad. El asambleísta Homero Castañer intervino a nombre de la interpelante Lourdes Cuesta. Allí dijo que Ochoa sobrepuso una ley de menor jerarquía y su criterio a la interpretación a la misma. No se le permita ejercer por otra ocasión un cargo público. En el debate, la asambleísta de Fuerza Ecuador, María Mercedes Cuesta, sostuvo que las acciones de Ochoa fueron el estandarte del abuso de poder. No fue obediente a la Constitución, hizo y deshizo en el cargo como superintendente, señaló. Él denunciaba, él atendía la denuncia, obviamente, él la resolvía. De su lado, la presidenta de la Comisión de Fiscalización, María José Carrión, cuestionó la intervención de Ochoa, pues señaló que no estamos en contra de la ley, sino de los abusos cometidos. Se le juzga por haber abusado de la ley en contra de los ciudadanos. También los colegas de bancada, Mae Montaño y Patricio Donoso, dijeron: no basta con censurar, hay que hacer cambios urgentes a la Ley de Comunicación. Hay que actuar rápido, no basta con censurar a Ochoa. La ley tiene que ser o cambiada profundamente o derogada. Cabe recordar que es el segundo juicio político en contra de una autoridad que prospera en el Pleno de la Asamblea y lo que va de este periodo legislativo. Mariela Logroño, TVL Noticias. Para el asambleísta por Santo Domingo de los Áchilas, Ángel Gende, el juicio político a Carlos Ochoa significa la recuperación del Estado de Derecho. Asegura que la Asamblea estará atenta al accionar de las autoridades de control. Yo creo que hemos retomado con fuerza el rol fiscalizador de la Asamblea Nacional, que ha estado justamente y lamentablemente abandonado durante 10 años. Entonces, el retomar esto, al ver también participado activamente en la asociación al presidente de la Asamblea Nacional y ahora con otras autoridades, es retomar en su momento que la Asamblea Nacional fiscalice y legisle como debió de hacer siempre. Asambleístas de la izquierda democrática proponen una reforma integral a la Ley de Comunicación con la que se busca eliminar la Supercom, la figura del linchamiento mediático y otros temas que consideran punitivos. Vilma Andrade señala que las sanciones a los medios de comunicación deben ser amonestaciones y sanciones mínimas pecuniarias.
Por eso nosotros como Izquierda Democrática hemos presentado ya a la Asamblea Nacional una propuesta de reforma integral a la ley de comunicación denominado Chao Supercom, porque efectivamente elimina la Supercom, pasa solamente al Cordicom las acciones administrativas y todo lo que implica acciones civiles o penales tendrán que ir a la instancia judicial. Creo que eso es lo más importante. Lo que pasa es que nuestra presentación de la ley pasó un poco desapercibida frente a todos los temas políticos enormes del país. Es momento de una pausa, amigos. Enseguida continuamos con más noticias. Quédese en nuestra sintonía. Regresamos con TVN Noticias, primera emisión, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVN Noticias, primera emisión. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Este miércoles 14 de marzo, el Pleno de la Asamblea Nacional elegirá a su nuevo presidente. Entre tanto, dentro de las bancadas legislativas todavía no existe un consenso para nombrar el reemplazo de José Serrano en la presidencia del Legislativo. Se trata de la sesión número 505 del Pleno de la Asamblea Nacional, convocada para este miércoles y en donde se elegirá al nuevo presidente de la legislatura. Sin embargo, todavía no existe consenso para elegir al reemplazo de José Serrano. Elizabeth Cabezas reconoció que es la más opcionada dentro del movimiento Alianza País. Yo creo que aquí tenemos que ser claros de que la calidad de los cuerpos normativos deben primar y en esa línea vamos justamente a trabajar. Pero este nombre no convence a todos. Franklin Samaniego, del bloque denominado de la Revolución Ciudadana, precisa que el nuevo presidente de la Asamblea debe ser una persona de consenso. Que nuestro primer nombre será Carlos Berman, que nos parece una persona que puede también llegar a consolidar, no acuerdos, pero sí la posibilidad de gobernabilidad y de conversar entre bloques. De acuerdo a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la elección del nuevo presidente de la Asamblea se aprobará con mayoría absoluta, es decir, 69 votos. Eliseo Azuero, de la bancada de Integración Nacional, indica que ya condicionan sus votos. Siempre y cuando exista un cambio total y absoluto de la estructura de la Asamblea Nacional. Pero lo que tenemos que buscar es un hombre que busque el consenso y que tenga la posibilidad de generar la mayor aceptación dentro de la Asamblea. La sesión del Pleno del miércoles será presidida por el asambleísta Carlos Berman, quien ocupa, de forma interina, la presidencia de la Asamblea, luego de que José Serrano fuera destituido del cargo. Ricardo Bravo, TVN Noticias. Saludamos a esta hora con el asambleísta Pavel Muñoz. Buenos días, bienvenido a la televisión legislativa. Lorena, buenos días a usted y a toda la ciudadanía. Asambleísta, este miércoles ya se elige el reemplazo de José Serrano. La Asamblea Nacional tendrá un nuevo o nueva presidenta de la legislatura. ¿Qué opina usted sobre los nombres que se barajan de momento? Empecemos con Alianza País. La candidata que tendría apoyo desde esa bancada, dicen, es Elizabeth Cabezas. Bueno, yo creo que lo importante, y me parece que incluso podríamos tener un elemento de acuerdo con todas las bancadas, es ponernos de acuerdo sobre cuál es la vía que corresponde. En este momento debemos dilucidar al menos si corresponde la vía de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que establece que en el caso de función o destitución de la máxima autoridad o quienes tienen una dignidad, ¿no es cierto? Distingamos además una cosa para la ciudadanía, un pequeño paréntesis. El caso de la cesación del expresidente José Serrano es como presidente de la Asamblea Nacional, no como asambleísta. Él sigue siendo asambleísta. Por lo tanto, en este momento, ¿no es cierto?, lo que corresponde es definir cómo se llena esa vacante de presidente de la Asamblea Nacional. Y me parece que debemos dilucidar, decía yo, sobre cuál es la vía correcta, o la vía que está en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que es la designación, es decir, la elección de uno de los 137 miembros de la Asamblea Nacional, o la que está en la Constitución de la República, en el artículo 121, que establece que ante la ausencia del presidente, ¿no es cierto?, se da en una línea de sucesión. Es decir, la primera presidenta debería asumir la presidencia de la Asamblea y el actual segundo vicepresidente debería pasar a la primera vicepresidencia. Si es que esto es así, lo que corresponde entonces no es elegir el presidente de la Asamblea, sino el segundo vicepresidente. Pero insisto, este es un tema que debemos dilucidar jurídicamente para ver cuál es la vía más adecuada. Ya respecto de los nombres, yo creo que otro elemento previo es ponernos de acuerdo con el perfil.
En este momento estamos saliendo de lo que podríamos llamar una crisis institucional dentro de la Asamblea Nacional. El hecho de haber cesado a su presidente supone evidentemente un momento de malestar, de dolor, digamos, dentro de la Asamblea Nacional, porque nosotros lo hemos dicho, aquí no hay nada que festejar, es una cosa que incluso preocupa porque de alguna u otra manera sigue golpeando la institucionalidad del país. Y en ese sentido, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué perfil necesitamos? Primero, yo me parece que debería llegar con legitimidad. La legitimidad se mide en algunos casos, qué sé yo, por su experiencia, se mide por su trayectoria, pero también por la cantidad de adhesiones que genere en el Pleno de la Asamblea Nacional. Es decir, un perfil que convoque a la mayor cantidad de asambleístas a votar por él o por ella. Segundo, me parece que tenga la capacidad de dialogar con todas las bancadas. Esto es muy importante en este momento. Creemos que quien esté al frente de la legislatura debe tener esa capacidad, convocar y conversar con todas las bancadas. Es tan legítima y respetable una bancada de 3 miembros como una de 44, 42 como tiene Alianza País o de 29 como tenemos nosotros en la Revolución Ciudadana. Y finalmente, que pueda generar y pueda tener una gestión que lleve adelante la agenda legislativa que nos propongamos. Esta, habría que reconocer, lastimosamente ha sido una asamblea del exhorto, una asamblea del cambio del orden del día. Nos pasamos discutiendo a veces, ¿no es cierto?, qué carnaval tiene más patrimonio en el país, pero estamos desatendiendo las necesidades de legislación que nos plantea la ciudadanía. En ese marco es que creo que debe dilucidarse el nombre y nosotros con respeto, pero también marcando una posición, hemos planteado que Alianza País debería revisar esos nombres. Nosotros creemos que de los primeros 3 nombres presentados en la noche del día viernes, nos parece que siendo mujeres valiosas, digamos, de esa agrupación política, nos parece que de alguna u otra manera la conjunción de estos 3 elementos, gobernabilidad, legitimidad y diálogo con todas las bancadas, ¿no es cierto?, debería afinarse y está entonces por verse a quién presenten efectivamente. De momento, entonces, si no cambian estos 3 nombres, ¿ustedes no apoyarán? Nosotros nos hemos planteado en este momento que incluso deberíamos evaluar bien si lo que corresponde es del 121. Deberíamos tener un debate en términos legales y constitucionales, porque si corresponde el 121, entonces la reflexión sobre el perfil que necesitamos es otra. Ya no sería para el presidente, sino que sería para la segunda vicepresidencia. En ese sentido, sí. Si el escenario se da a través de la Constitución, con ese mecanismo jurídico, pasaría a ser presidente el asambleísta Carlos Berman debido a la licencia de maternidad que cumple la asambleísta Viviana Bonilla. Pasaría a ser vicepresidenta la asambleísta Bonilla, pero claro, mientras está en el periodo de maternidad, es evidente que el asambleísta Berman podría asumir ese rol. Nosotros lo que hemos planteado ya en términos de nombres es que el nombre de Carlos Berman es un nombre que no nos parece inadecuado, es un nombre que en este momento ya se encuentra entre las 3 máximas autoridades de la Asamblea Nacional, es el segundo vicepresidente, ha venido ejerciendo en algunas sesiones la presidencia por encargo del doctor Serrano, y ahora que está en el encargo me parece que también lo ha hecho de manera adecuada. Es un tipo de trayectoria, ha ocupado varios cargos políticos, digamos, en su vida política, valga la redundancia, y nos parece que es un perfil que evidentemente también podría ocupar esa posición. Desde la denominada bancada de la Revolución Ciudadana, ayer conversamos con algunos legisladores y decían que usted también podría ser un buen candidato para ejercer la presidencia de la Asamblea Nacional. Nosotros sinceramente tenemos una buena cantidad de nombres de hombres y mujeres que lo podrían hacer. Efectivamente, la posición de mi bancada ha sido que de no tener un acuerdo o de no verse claramente cuáles son los nombres que plantean, la bancada había planteado que yo podría ser una opción, pero insisto, esta no es nuestra primera opción. Nuestra primera opción es explorar el artículo 121 de la Constitución. Nuestra segunda opción, de alguna u otra manera, es postular por un nombre como el de Carlos Berman, y si hay necesidad y condiciones de que nosotros presentemos un nombre, se habría planteado efectivamente un nombre como el mío. ¿Cuáles tenían las propuestas de Pavel Muñoz a la presidencia de la Asamblea? Eso sería, me parece que muy adelantado, digamos, una pregunta muy adelantada. Primero hay que resolver todos estos elementos, pero a mí me parece que quien llegue lo que debe asegurar es esto que yo le decía. Número 1, legitimidad. La Asamblea Nacional pasa por un momento delicado de su institucionalidad, con lo cual hay que recuperar esa legitimidad. Creo que debemos anunciar ya prontamente una agenda legislativa.
Insisto, vamos 10 meses, a ratos creemos que, o estábamos convencidos de que el país ganaba 9 meses con la consulta popular. Nos dimos cuenta que una semana después de anunciar los resultados de la consulta volvimos a tener un episodio, si usted quiere, de crisis institucional en el país, y esto no es adecuado. Por lo tanto, siendo ya 10 meses de que nosotros estamos en el cargo, es fundamental que nos comprometamos en una agenda. Yo creo que incluso tener, si usted quiere, una especie de código de ética o pautas de comportamiento. Sería deseable que no estemos, si tenemos mañana o ahora mismo, como en pocos minutos lo vamos a tener, una agenda de 1 punto o de 2 puntos o de 3, nos dediquemos a trabajar eso. Pero lo que hemos venido tomando como costumbre es que presentamos 4 cambios del orden del día, perdemos entonces media hora discutiendo esos cambios del orden del día. Muchas veces es simplemente el gesto político de querer participar, decir algo, pero no hay efectividad real. Otras veces logramos incorporar un cambio del orden del día, que es el exhorto para saludar a cualquier provincia del país. ¿Esto se podría canalizar de mejor manera a través del diálogo entre las bancadas? Sí, totalmente. Si de alguna u otra manera nos comprometemos con una forma de obrar y de operar, en el sentido, por ejemplo, de que no presentemos cambios del orden del día sobre la hora, a pesar de que estamos facultados por la ley. Estamos facultados por la ley, lo podemos presentar, digamos, minuto antes de iniciada la sesión, pero a pesar de que estamos facultados para ello, si tuviéramos, por ejemplo, unas pautas de comportamiento que diga, presentemos esos cambios del orden del día con anticipación, discutamos la validez de algunos de ellos, ¿no es cierto?, con el resto de bancadas políticas. No nos vayamos a esta lógica a ratos de estar discutiendo exhortos, que pueden ser muy valiosos, pero que al final son inefectivos. ¿A futuro esto podría ser un elemento para las reformas a la ley de la función legislativa? Hay que reformar esa ley, digamos, estamos esperando que se levante el veto. Recordemos que esta ley pasó por un veto total, las potenciales reformas de esa ley pasaron por un veto total, así que estamos todavía en ese año en el que no podemos tocar esa ley. Apenas se levante, yo creo que hay voluntad de todas las fuerzas políticas de la que reformemos. Hay algunos vacíos, usted mismo ve que ahora yo le estoy poniendo este ejemplo, en este caso que corresponde ir por el 18 de la Ley Orgánica de la Función Ejecutiva o el 121 de la Constitución. De hecho, hubo un vacío legal también para la destitución del presidente de la Asamblea. Digamos, algunos elementos que dejaban el procedimiento en una vía interpretativa. Sin embargo, sí estamos confiados de que había base legal para proceder como procedió el Pleno de la Asamblea Nacional, pero evidentemente deberíamos buscar llenar esos vacíos. Por eso le digo, quien llegue a la presidencia de la Asamblea Nacional, o para llegar, primero deberíamos dilucidar adecuadamente la vía, segundo deberíamos definir estas características que a mí me parecen, insisto, son tener legitimidad, lograr superar adecuadamente esta crisis institucional que se ha dado en la Asamblea Nacional, tener una asamblea con la cual podamos avanzar en los próximos meses y tener la capacidad de llevar adelante esa asamblea en diálogo con las distintas bancadas. ¿El presidente de la Asamblea necesariamente podría ser de Alianza País o puede reemplazarlo de cualquier otro partido o movimiento político? Es lo esperable, en tanto Alianza País en este momento tiene más votos que otras bancadas. Digo más votos que otras bancadas porque hay que reconocer que nadie tiene la mayoría en este momento en el Pleno de la Asamblea Nacional. Nadie por sí mismo puede de alguna u otra manera imponer una tesis y tener los votos para ello. Todos estamos abocados a tener el diálogo político y poder tener acuerdos y acercamientos con las otras fuerzas políticas. Insisto, cerca de 42, 44 miembros es lo que tiene el movimiento Alianza País. Nosotros en la bancada de la Revolución Ciudadana tenemos 29 miembros, somos la segunda en número de votos, insisto, nadie es mayoría, somos la segunda en número de votos y creyendo que sí, que competiría o que es más factible que le competa postular por ese cargo a Alianza País, no descartamos que se abran las posibilidades de que cualquier otra bancada pueda presentar una iniciativa. Yo creo que en este punto no hay que cerrar ninguna vía. Insisto, a mí me parece que incluso sería deseable que antes de llegar a la reunión de mañana, todas las fuerzas políticas aquí representadas discutamos y avalemos por qué vía vamos, para que no tengamos mañana un debate si es que es la vía 18 de la ley orgánica, si es que es de 121 de la Constitución, una vez que hayamos definido con todas las fuerzas políticas qué es lo que corresponde, podemos tener claro, ¿no es cierto?, qué nombres discutimos. Insisto, porque si vamos por el 121, ya lo que habría que elegir es otra dignidad, sería el segundo o segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Entonces, en este sentido, sí. Pero respecto a su pregunta, siendo Alianza País la fuerza que tiene más número de miembros en la Asamblea Nacional en este momento, queda abierto para que cualquier bancada pueda, ¿no es cierto?, postular un nombre si es que este nombre cumple de alguna u otra manera las características que señalaba. Asambleísta, para finalizar, con la designación del nuevo presidente de la Asamblea Nacional, ¿cree usted pertinente posterior que se reestructure toda la Asamblea, el CAL, las comisiones?
Mire, nosotros fuimos los primeros en plantear esa iniciativa y no la hemos descartado. Pero pero en esto habría que ir paso a paso. Lo importante es en este momento definir, llenar ese puesto que ha quedado entre las 3 primeras dignidades de la Asamblea Nacional. Una vez que estemos con ellos, yo al menos seré de los que pida que se aumente la cantidad de veces que tenemos reuniones interparlamentarias con los coordinadores de bancada. Yo creo que esta ha sido una buena experiencia, seguramente usted en las próximas entrevistas también tendrá opiniones de ellos. A mí me parece que ha sido una buena experiencia, es deseable que nos pongamos de acuerdo los coordinadores de bancada de cómo avanzar y en tanto podamos discutir con las nuevas autoridades y los coordinadores de bancadas una forma, digamos, racional de avanzar en una reestructuración, nosotros estamos plenamente de acuerdo. Planteamos también hay unos principios, ¿no? Que eso sea, insisto, tener un código de comportamiento entre las fuerzas políticas, reconocer lo que cada fuerza política hoy por hoy representa en la Asamblea Nacional. Al reconocer eso sabemos cuántos, digamos, puestos directivos podría postular cada fuerza dentro de la Asamblea Nacional y solamente ahí, cuando tengamos todo acordado, ¿no es cierto?, poder proceder. Si no tenemos todo acordado de manera dialogal, digamos, con el resto de bancadas, lo que sí habría que escaparnos desde la posibilidad de que esto se convierta en una fuente de conflicto. Si se va a convertir en una fuente de conflicto, simplemente hagamos la reforma que tenemos prevista hoy, ¿no es cierto?, y sigamos trabajando el año, 2 meses que nos queda en ese tiempo. Si avanzamos en acuerdos para hacer una reestructura, qué bueno, y procedamos. Muchísimas gracias al asambleísta Pavel Muñoz, como siempre, bienvenido a la televisión legislativa. Gracias, Lorena. Continuamos con más información, acuerdos relacionados con el rol que tendrá el Consejo Nacional Electoral, además de las inhabilidades y prohibiciones para que un ciudadano pueda ser candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social definitivo, fueron plasmados en el informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. A continuación revisamos el contenido del documento que será discutido esta mañana. Se trata de 13 artículos, 7 disposiciones transitorias y una final que contempla el informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley del Consejo de Participación Ciudadana, en cumplimiento al pronunciamiento ciudadano del pasado 4 de febrero. En el documento propuesto por el Ejecutivo llegaron a varios acuerdos con respecto al rol del Consejo Nacional Electoral, inhabilidades y prohibiciones. Este último aspecto, el presidente de la República proponía que los candidatos puedan ser seleccionados a través de un concurso de méritos de oposición, pero la comisión ocasional eliminó ese proceso y decidió que puedan ser quienes superen una fase de verificación de requisitos. Este tema aún genera varias críticas. Lo explican los asambleístas Encarnación Ducci y Vicente Tayano. Esta comisión ha dicho no a la intervención del Consejo Nacional Electoral en el concurso de méritos y oposiciones como planteaba en la reforma propuesta por el Ejecutivo. Ahora pasa por definir ese particular, si efectivamente hasta dónde va a llegar la intervención del Consejo Electoral. A verificar requisitos. También coincidieron en que la verificación de los requisitos debe realizarse entre postulantes que propongan no solo a las organizaciones sociales, sino también la ciudadanía en general. En este artículo se incrementó otra propuesta para que el proceso de selección esté acompañado de una veeduría internacional. Entonces, habrá que debatir sobre qué más filtros agregar. Tenemos unos requisitos sumamente amplios que los que nos puede venir a abocar es a tener lo que sucedió en el 2009, 1.200 aspirantes. En el informe fue incluida la propuesta sobre quienes no podrán ser candidatos, es decir, cónyuges, tengan unión de hecho o sean parientes hasta el 4º grado de consanguinidad o segundo de afinidad con los miembros del Consejo Nacional Electoral, asambleístas y otras autoridades. Este aspecto para el asambleísta Fernando Burbano debe ser analizado ampliamente en el Pleno. Pero es un tema que quizás no caímos en cuenta en la comisión. Si usted ve que somos 800.000 funcionarios públicos y hasta 4º grado de consanguinidad, nos quedaríamos realmente sin candidatos. Y la propuesta además aclara que los ciudadanos que deseen postularse deberán dejar sus cargos con al menos 30 meses previa a convocatoria. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y continuamos en el análisis de este tema. Saludamos ya con el asambleísta Fernando Burbano, él es integrante de la Comisión Ocasional Consulta 2018. Asambleísta, buenos días. Buenos días, María Fernanda, gracias por la invitación. Lorena, ya me cambió de nombre. Ah, Lorena. Bueno, muy bien. Buenos días, Lorena. Asambleísta, el mecanismo de selección para filtrar, por decirlo así, los candidatos que deseen postularse para ser
consejeros de participación ciudadana ya de manera definitiva. Es el tema que aún no llega a consenso y la Comisión ha explicado que querrán recoger observaciones en el Pleno de la Asamblea Nacional. Lo que sí está claro es que el Consejo Nacional Electoral ya no realizará este concurso de méritos y oposición que fue propuesto por el presidente de la República en inicio en el proyecto de reformas. Únicamente serán los encargados de revisar los requisitos y las inhabilidades. Será una parte técnica del Consejo Nacional Electoral. En este sentido, asambleísta, ¿cuáles son las propuestas que podrían aplicarse para precisamente tener este mecanismo de filtro para los candidatos? Usted decía en el reportaje, puede ser, si es que no se establece de manera precisa esto, habrá unas planchas en las papeletas a las elecciones. Así es, Lorena. Mire, hay una seria preocupación porque en el año 2009 hubieron 1.200 aspirantes. Luego tuvimos algo así como 360. El problema es que cuando el elector va a decidir entre listas, por ejemplo, cuando tenemos candidatos a concejales o diputados o asambleístas, usted tiene 15 partidos y cada partido tiene un número grande también de postulantes. Pero los ciudadanos no escogen entre listas. Hicimos un análisis del voto en plancha y resulta que el 90% de la gente en Quito y Guayaquil vota en plancha. ¿Qué significa eso? Que realmente no escoge entre listas. ¿Qué es lo que le facilita el voto al ciudadano? Le facilita identificar un número, un color, un símbolo y vota. También. Un discurso, una línea. En el caso de los consejeros, ninguno tiene signos, ninguno tiene número, no hay color de referencia, solo nombres y apellidos y una imagen. Entonces, en 45 días va a ser muy complejo poder difundir 200, 300 nombres. Lo ideal es bajar el número de nombres a un número razonable que pueda difundirse entre la población y que los electores puedan elegir al mejor perfil. Ahora bien, son dos posiciones interesantes que decidimos no discutirlas en la comisión y dejarlas para el Pleno, y que en este caso me voy a permitir presentarlos hoy en la mañana en el Pleno. La primera es territorializar la elección. Es decir, si dividimos al Ecuador en 7 distritos electorales, son 7 consejeros y cada distrito elige un consejero. Si elige un consejero hombre, la ley determine que su alterna debería ser la mujer más votada. Y si elige una mujer, su alterno sea el hombre más votado. Entonces, de esa manera tendríamos un consejo territorialmente representado y además con paridad de género y con equidad. ¿Qué le permite a usted esto? Que si tuviéramos en cada región 10 candidatos, mire que vamos a tener 70 postulantes a nivel nacional. Entonces ya ha habido una amplia, yo diría, un amplio conocimiento. Y para el ciudadano, escoger entre 10 nombres le va a ser mucho más fácil memorizar uno que lo identifique, que tenga las cualidades y las características por el cual quiere votar. Entonces la territorialidad es una opción que la hemos analizado, se planteó y ahora la vamos a poner de consideración al Pleno. Y la segunda, realmente para evitar este gran número de candidatos hay que establecer algún nivel de control de los requisitos. Porque ¿qué es lo que ha pasado, Lorena, en los últimos años? Se han acreditado cumplir los requisitos con certificados, con papeles. Entonces teníamos una gran cantidad de candidatos que acreditaban méritos con papeles y con rendición de pruebas que respondían a un banco de preguntas. Entonces, si ya la decisión fuera, yo todavía no descarto que sea el Consejo Nacional Electoral la que lleve todo el proceso integralmente, porque hay que privilegiar la institucionalidad. Pero si lo fuera el Consejo Nacional Electoral, deberíamos tener una suerte de concurso, de méritos, para que cada ciudadano acredite. Si el anexo 3 le dice que tiene que tener trayectoria en participación ciudadana, pues que lo demuestre, pero con hechos más concretos y más reales. Hoy, esos requisitos, esos puntajes para calificación están en un reglamento y el reglamento lo hizo el CNE. Si hay desconfianza de que en la institución pudiera haber una discrecionalidad sobre este tema, entonces la idea sería de que en la ley incluyamos
las disposiciones expresas de cuáles son los puntos o las calificaciones en virtud de los méritos. Por ejemplo, si una persona acredita tener una trayectoria de participación ciudadana, quizás tiene publicaciones, Exacto. escritos, ¿Cuáles son libros. las pruebas que debería presentar el ciudadano candidato al Consejo de Participación para que se avale, que cumpla y que tenga esos requisitos que se necesita para postularse? Mire, son 4 requisitos que aprobamos en la consulta. El primero, acreditar trayectoria. Aquí hay una cosa muy interesante, no significa pertenecer a organizaciones sociales, no, dice acreditar trayectoria en organizaciones sociales. ¿Qué significa? Que una persona puede haber estado a lo largo de su vida en el movimiento social, haciendo activismo social, y eso tiene que demostrarlo, y eso debería valorarse, ¿no? Acreditar también trayectoria en participación ciudadana. Hay muchos ecuatorianos que han participado en organizaciones no gubernamentales de participación, en veedurías ciudadanas o tomando iniciativas. Por ejemplo, hay muchos procesos de cantonización, de provincialización, hay procesos de generación de ley, de políticas públicas, en lo que hay ciudadanos que están al frente de eso. Entonces, ¿eso cómo lo puede evaluar? Con resultados. Eso es lo que hay que acreditar. Y de igual manera, de lucha contra la corrupción. Para todo el Ecuador, conocemos de que hay muchos ecuatorianos que pues a través de su activismo ciudadano en lucha contra la corrupción han tenido muchos logros. Ahí está. Y otros que acreditan su participación, su contribución cívica, patriótica por el desarrollo nacional. Entonces, publicaciones, trayectoria. Es decir, eso es lo que tenemos que medir para que el número de candidatos disminuya. Si regionalizamos la elección, vamos a tener un consejo ya no centralista, solo de quiteños y guayaquileños, sino un consejo que abarque a toda la población. ¿Y cuál es la propuesta que ahora voy a formular? Que dividamos en 7 distritos y cada distrito que sea mayor de 1,5 millones de habitantes. De tal manera que la provincia de Pichincha sería un distrito, la provincia del Guayas sería otro distrito, y aseguramos la representación, en este caso, de los ecuatorianos que están en los centros poblados más grandes del país. Y el resto del país lo zonificaríamos en sumatorias de población que lleguen al 1,5 millones para que puedan postular. Y así vamos a tener una representación territorial y de la diversidad. En cuanto a las prohibiciones, ¿qué es lo que no deben o no podrán tomar en cuenta para que no puedan ser candidatos? Bueno, dentro de las prohibiciones, evidentemente, es de que no estén con sentencia ejecutoriada, que estén al día en el pago de las pensiones alimenticias, que no estén procesados, ¿no? Que ya no estén con orden de procesamiento penal, que no tengan deudas con el Estado, en este caso con el SRI. Los servidores públicos tampoco podrán postularse, y había un tiempo determinado que decían si es que perteneció al servicio público debía renunciar, si no me equivoco eran 6 meses. Sí, ahí quisiera presentar una salvedad. ¿Qué pasa con los maestros? Los maestros son servidores públicos y siempre he sostenido que muchos maestros, por ejemplo en el sector rural, son líderes de comunidad, generalmente están frente a procesos de cambio, de participación, son actores de cambio los maestros. Entonces quizás hay muchos maestros que quizás no pudieran participar, y son muchos. Entonces hay que analizar bien esas salvedades. Ahora, si hacemos muy amplio la restricción en cuanto a los servidores públicos, tenemos aproximadamente de 800,000 servidores, y si usted considera que en cada núcleo familiar hay 3 personas mayores de edad, ya tenemos ahí 2,400,000. Y hasta el 4º grado de consanguinidad nos podemos quedar sin candidatos. Entonces deberíamos ser mucho más precisos en qué tipo de servidores. Quizás aquellos servidores que están vinculados, ¿no es cierto?, con la responsabilidad que tiene que ser analizada, ¿no?, tanto por el Contralor, por el Fiscal General de la Nación. Entonces ahí deberíamos ser mucho más precisos. En cuanto a tiempos, asambleísta, cuando el proyecto llegó a la Asamblea Nacional se había anunciado que hasta el 16 de marzo ya debería estar aprobado. Vamos 13, hoy se concluye el primer debate. Habían dicho también que se hará acercamientos con el Ejecutivo para que no se vete este proyecto y se pueda aprobar y entre rápido en vigencia, todo a vez que estamos ya casi un año de las elecciones seccionales del 2019.
Sí, es verdad lo que usted dice, es una preocupación. Mire, a veces la coyuntura va poniendo en segundo lugar en la agenda aquellas cosas que también son de resolución inmediata, ¿no? Hoy, por ejemplo, vamos a tratar el tema de un exhorto para pedir la condonación de deudas a los pequeños agricultores del país. Es un tema que tenemos que meterlo ya de debate en la Asamblea, es urgente. Usted tiene una amenaza de paros permanentemente por todo el país, la crisis del sector arrocero, del sector lechero, de los maiceros, ¿no? Pero va relegándose, ¿por qué? Por la agenda de coyuntura, porque a los ciudadanos pues a veces le planteamos más la bronca legislativa que otras cosas. Entonces, en realidad, hemos perdido 3 días en nuestro cronograma, pero aún así, en esa previsión de tiempo, si nosotros aprobamos hoy en el primer debate, tendremos listo el informe para mañana y el viernes podríamos tratar el segundo debate de tal manera que estemos dentro del calendario electoral. Bien, muchísimas gracias al asambleísta Fernando Burbano, integrante de la Comisión Ocasional Consulta Popular 2018. Momento de una nueva pausa. Enseguida continuamos con más información. Regresamos con TVN Noticias, primera emisión, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVN Noticias, primera emisión. Continuamos con más información. En el marco de la continuación de la sesión número 501, el Pleno se reunirá este martes a partir de las 9:30 con el fin de continuar el segundo debate del proyecto de ley de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica. Posteriormente, en la misma sesión se debatirá un proyecto de resolución de exhorto al presidente de la República para que disponga la moratoria de los procesos de plazo vencido, coactivas, embargos y remates a los deudores de la banca pública y la eliminación de la derogatoria del acuerdo ministerial número 94 por parte del Ministerio de Trabajo. En la continuación del informe para segundo debate del proyecto de ley de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, se resalta que la propuesta crea los lineamientos para el ordenamiento de su territorio, observando los aspectos sociales, económicos, culturales y ambientales, necesarios para garantizar el desarrollo humano y el respeto a los derechos de la naturaleza. Pero además, según los legisladores Juan Pablo Belín y Jofre Poma, la misma generará recursos para romper las inequidades en las provincias amazónicas y establece la planificación integral para lograr este objetivo. Recursos necesarios para nuestros GATS, que obviamente inviertan y realicen esa inversión necesaria para el desarrollo de nuestra región. Hemos planteado de que tenga que ser de 4% y no menos de $2 americanos. El proyecto prevé además que el Banco Central, dentro de los primeros 10 días de cada mes, transfiera directamente los recursos de este fondo con el siguiente porcentaje: el 26% para los gobiernos autónomos descentralizados provinciales amazónicos, el 58% para los gobiernos municipales, el 10% para los gobiernos parroquiales y rurales y el 6% para el Fondo Común, que será administrado por la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica. Más adelante, en la misma sesión, se exhorta al presidente de la República para que disponga al ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, la derogatoria del acuerdo ministerial número 094 de fecha 22 de mayo de 2017, suscrito por la abogada Luisa Magdalena González, ministra de Trabajo encargada. Incluso los acuerdos han sido materia de reclamo constitucional ante la Corte. Y el ministro anterior lo que hizo de manera ilegal fue modificar e interpretar una ley orgánica mediante acuerdo ministerial. Además, se analizará el proyecto de resolución que exhorta al primer mandatario para que disponga la moratoria de los procesos de plazo vencido, coactivas, embargos y remates a los agricultores, emprendedores y productores deudores de la banca pública, a la que hace referencia la Ley Orgánica para la Reestructuración de las Deudas de la Banca Pública, Banca Cerrada, Gestión del Sistema Financiero Nacional y Régimen de Valores. Se prevé que la sesión plenaria inicie este martes a partir de las 9:30. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Así culminamos esta emisión, amigos. Gracias por su sintonía. En pocos minutos más estaremos con ustedes llevándoles el detalle de la sesión número 502 en Asamblea en Pleno. Que tengan buen día. Televisión.